Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por cada persona que ha dispuesto su corazón para venir hoy a este lugar, para adorarte, para alabarte, para recibir la palabra, la fuerza y el poder para vivir, mi Señor. Hoy te pido, Padre, que nos hagas entendidos a ellos y a mí, Santo Señor, de la sabiduría que proviene de ti, para que podamos caminar cada día como hijos tuyos, como siervos tuyos, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos hoy llegando a la mitad de la serie Redimidos. Y el título del sermón de hoy es El brillo de mi redención. Y vamos a hacer una lectura. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente y voy a leer de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y vamos avanzando en la palabra para ver cómo es que el Señor hace brillar la redención que nos concedió. Dice así la palabra: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Nosotros como seres humanos y como iglesia del Señor Jesucristo, no podemos permitir, y este es un llamado hoy para todos nosotros, no podemos permitir, y en muchos casos no podemos seguir permitiendo que las culturas de este mundo sigan permeando nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestras enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios. No podemos seguir permitiendo que el mundo nos permee, que los modelos que se tratan de imponer sean cambiados en nuestra manera de pensar. No puede ser posible. Hasta la moda. Hoy, dentro de la iglesia del Señor, mucha gente se viste como se visten en el mundo. Y dicen, está bien. Mucha gente actúa dentro de la iglesia como si perteneciera al mundo. Y nosotros los cristianos no somos del mundo, ya no le pertenecemos al mundo, somos de Dios. Fuimos creados a su imagen, así nos dice la palabra. Y dice, mujer, hombre y mujer los creó. Y dice, y luego los bendijo Dios con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, desde el Génesis y desde antes de la fundación del mundo, Dios nos confirma que Él es el creador, que fue Él quien nos diseñó, que fue Él quien nos dio un propósito de vida en esta tierra y también quien nos redimió, nos perdonó y nos está limpiando mediante un proceso de purificación y santificación para presentarnos delante de Él un día como iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Ese es el proceso de Dios. Y lo que Él diseñó, lo que Él preparó, ¿qué debe hacer la iglesia? Pues simplemente, primero conocerlo,
descubrirlo. Una vez que descubrimos en la palabra de Dios lo que Él dice que fue lo que Él preparó para nosotros, debemos creerlo. Una vez lo creamos, debemos ponerlo en práctica. No es que nosotros vayamos a la iglesia y allá el pastor dijo una palabra y ya. No, la palabra de Dios es para descubrirla, para creerla y para ponerla por obra. ¿Por qué? Porque por nuestros hechos será conocido nuestro fruto. Nosotros no podemos andar por ahí diciendo que somos cristianos cuando nuestro testimonio no es un testimonio verdadero. Ese es un hecho que cada uno de nosotros lo verá cumplido. Nuestro testimonio en Cristo se verá. Y acordémonos esto, un día todos, sin que falte uno solo, vamos a estar delante del Señor, delante de su presencia. Y vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hicimos aquí. En Lucas 1:68 nos dice así la palabra del Señor. Alaben al Señor, el Dios de Israel. Ahí podríamos cambiar hoy en día esa palabra, el Dios de la iglesia. ¿Sí? Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Él nos visitó, ¿cierto? Él vino, Él se hizo hombre. Él vino y nos dejó sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus normas. Nos enseña cómo vivir en esta tierra. Y nos dice cuáles son las cosas que están mal en nuestras vidas para que nosotros las corrijamos. No podemos recibir la palabra y no hacerla. Porque si recibimos la palabra, pero no la hacemos, lo estamos haciendo a Él mentiroso. Porque decimos que no somos pecadores, pero si cometemos pecado, entonces estamos mintiendo. En la prédica del domingo pasado, nosotros nos dimos cuenta cómo el Dios bueno, el Dios benevolente y grandioso en misericordia, nos ha dado un plan. Y quiere que cada uno de nosotros lo lleve a cabo, para lo cual Él, nuestro Dios, nos quiere equipar completamente. Y nos asegura algo, que Él no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros. ¿Se acuerdan la promesa de Mateo 28, no? Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Por eso es que el justo por la fe vivirá. Nosotros lo vemos a Él actuando cuando empezamos a caminar obedeciendo su palabra, conociéndolo a Él, escuchándolo a Él, cuando oramos a Él y sabemos, ¿se acuerda que hablábamos del oído divino? Que el oído de Dios nunca se distrae, que siempre está atento a escuchar nuestra oración, pues Él está atento a escuchar nuestra oración para darnos respuesta. Y siempre nos dará respuesta a nuestras peticiones a través de las circunstancias, a través de otra persona, a través de la iglesia, a través de su palabra. Él nos responderá. Cuando pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta que el Señor sí nos ha ayudado. Y basta con vernos nosotros mismos. ¿Estamos siendo transformados? ¿Cierto que sí? Ahí está la gracia. Ahí está el favor de Dios. Hace un momento que estábamos en el puesto de votación, mi esposa me comenta que se encontró con una persona que estuvo aquí con nosotros hace años. Y su papá murió, y era un señor joven, murió de COVID. Uno escucha noticias como esas, pero le damos gracias a Dios porque estamos con vida.
tenemos vida. Por eso dice, para el oportuno socorro. Es decir, que hoy tenemos nosotros la vida para podernos arrepentir, para podernos reconciliar con nuestro Señor. Entonces, pensemos en esto siempre. Dios nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos eligió, nos apartó, nos justificó, nos dio vida nueva en Cristo, lavando nuestros pecados y transformando nuestra manera de vivir y de pensar para que hagamos cada uno una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Él nos la asignó. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Por ejemplo, a los hombres, el Señor nos llama sus sacerdotes en la palabra y nos dice que somos sacerdotes de nuestra casa, que nosotros tenemos que ir allí a cumplir con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a vivir la manera en que Cristo el Señor nos enseña a vivir, quitando las cosas que nos hacen daño, quitando las malas costumbres de nuestras tradiciones culturales. Es que mi papá es así y todavía, incluso hoy todavía, nosotros honramos muchas cosas que sabemos que son malas, que vienen de la tradición de nuestros padres y todavía las honramos. Y no debe ser así. Esas cosas debemos observarlas porque el Señor nos asignó una tarea. Él nos equipa debidamente y equipándonos debidamente, entonces las cosas que están mal vamos descubriéndolas poco a poco y las vamos quitando de nuestra vida para hacer lo que el Señor nos manda, que debe hacerse para que los hogares, para que las familias sean verdaderamente transformadas por una razón, porque el Señor quiere llevarnos al cumplimiento de su propósito, de su plan. Entonces yo no me puedo resistir al plan de Dios. Es decir, sí lo puedo hacer, pero si me opongo, ¿cómo me va a ir? Dice, no den coces contra el aguijón. Y cuando hablaba yo con mi esposa acerca del aguijón, es como si hubiera un gran puntillón allá en esa pared y el Señor me dice, no se tire contra el aguijón y yo voy y me tiro allá de cabeza y me clavo el aguijón y sigo y vuelvo y me tiro. No debe ser así. ¿Por qué? Porque el Señor me está advirtiendo, oye, no sigas haciendo las cosas que son indebidas porque te va a ir mal. Para eso yo te dejé preciosas y maravillosas promesas, las cuales por fe debemos creer y caminar en ellas confiando en que nuestro Dios Todopoderoso las llevará a su cumplimiento. Y Él recibirá la gloria, pero nosotros seremos premiados por la obediencia. ¿No les parece hermoso, hermanos? Es maravilloso. Miremos Proverbios capítulo 8. Yo les recomiendo que lean en su casa, por favor, cuando yo les sugiera lecturas aquí, tómense el tiempo, lean hoy en su casa, Proverbios capítulo 8 y capítulo 9, pero léanlo despacio y reciban la enseñanza que Dios allí da. Yo solo voy a leer el versículo 1 y el 9. Dicen, escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Mis palabras son obvias para los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Miren que la Biblia aquí nos está hablando que busquemos la sabiduría de Dios. Y mire usted, ponga allí su vida como ingeniero, como técnico, como contador, como abogado, como comerciante, como empresario, ponga allí su vida. Vaya, busque el capítulo 8 y 9 de Proverbios y aplique su vida allí. No como el código que ponen hoy en día los politiqueros de este país, que allá tienen su código oculto, ¿sí? No, nosotros debemos poner
el código de Dios en nuestra vida, su palabra, y dice aquí, porque mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento, es decir, corrección y dirección, para que nos vaya bien. No ignoremos entonces, mis hermanos, las artimañas del diablo. El diablo existe, ¿sabían eso, no? En la Biblia, la palabra de Dios lo menciona más de 153 veces. Entonces no debemos ser esclavos de Satanás. Huyamos de las tentaciones. Corramos a los brazos del Señor. Eso nos dice la palabra de Dios. Él nos hará sabios. Él nos hará prudentes. Él nos hará buenos consejeros. Piense en esto, usted como padre, como sacerdote de su casa, ¿usted es un buen consejero con sus hijos o con sus hijas? ¿Con el esposo o con la esposa? ¿Está siendo buen consejero? Dios quiere eso para usted, quiere darle la sabiduría, quiere darle el entendimiento. Por eso Él quiere que la redención que nos dio brille en nosotros. Ese es un brillo maravilloso, que Cristo brille en nosotros, para que siempre en nuestro hogar la palabra de Dios brille en el corazón de todos los miembros de nuestra familia. ¿Cierto que eso sería maravilloso? Imagínense un hogar donde yo ya lo disfruto, gracias a Dios, porque por su misericordia tengo a mis hijos que son creyentes, a mis nueras que son creyentes. ¿Y cómo van a ser sus hijos? Oh, van a ser unos maravillosos creyentes hijos de Dios. Ese es un modelo que todos debemos seguir en la palabra del Señor. Familias que conozcan del Señor, porque las familias que conocen del Señor son familias exitosas. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de la prosperidad de Occidente, de Estados Unidos? Y cómo una nación, a pesar de todas las cosas tan horribles que vienen sucediendo hoy y que están haciendo, los pilares de la iglesia siguen sustentando en sus oraciones por el Señor a esa nación y la siguen manteniendo como potencia. Pero viene decadencia. Eso no lo podemos olvidar. Viene decadencia. Por eso nosotros tenemos múltiples razones para pensar que debemos vivir alerta. Es decir, como nos dice la palabra, oren y velen para que no caigan en tentación. El diablo anda como león rugiente, buscando a ver a quién devora. Si él se presentó delante del Señor y lo tentó, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no se acercará a nuestras vidas? Sepamos esto, el diablo odia al cristiano. Los que están afuera en el mundo le pertenecen a él y son esclavos de él. A esos no los odia, a esos los tiene esclavizados. Pero si se le intentan salir, los va a matar. El diablo es un asesino, es un mentiroso. El diablo odia con odio de muerte. Es un asesino implacable, es un destructor. No hay verdad en él. Él es un engañador y es el padre de la mentira. A los jóvenes el Señor los llama a la prudencia. Les dice que pueden hacer muchas cosas, pero que no se olviden que un día deberán dar cuenta a Dios por todos sus hechos. Es decir, el Señor a todos nos deja su palabra, pero ¿saben qué deberíamos hacer nosotros? Todos los días estar metidos de cabeza en el libro de los Proverbios o en el libro de los Salmos, memorizando palabra, porque la palabra de Dios nos fortalece para enfrentar los días malos. Dios nos llama, Dios nos instruye y nos pone alerta para que vivamos quieta y reposadamente, confiando en Él, pero con nuestros ojos abiertos y con nuestros oídos atentos a su instrucción, lo cual nos evitará multitud de problemas. Miren, hermanos, todos los días nosotros no somos de acero. ¿Se han visto esos
que van en moto que se creen de acero? Ustedes los conocen, ¿sí los han visto en las autopistas? Aquí por ejemplo, en la autopista de Chía hacia Cajicá, uno se para allá y ojalá debería uno llevar una cámara y mirar esos motoristas que van en moto y parece que fueran de acero. Y pasan otros en vehículo particular y también se creen de acero. Creen que tienen la vida comprada, que son los dueños de su vida. Y no es así. Dios nos llama, Dios nos instruye, Dios nos pone alerta. Por eso el Señor hoy llama a los padres, llama a los esposos. Hoy el Señor está haciendo un llamado a las esposas, pero también está llamando a los hijos, jóvenes, adultos, incluso mayores. Y les dice, prepárense para que sean verdaderos sacerdotes, consejeros de su hogar, de su casa, para que ministren su casa a sus hijos, a sus hijas, a la esposa, al esposo, como miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, si han creído, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo habría dicho amén. ¿Cierto? ¿Usted es lleno del Espíritu Santo? Amén. Esa es una certeza que nadie nos la puede quitar. El sello del Espíritu Santo no nos puede ser quitado. Él vino, entró y Él no se va a ir. Por eso dice la Escritura, no los dejaré ni los desampararé. La deidad de Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viven en el cuerpo del creyente. En su conciencia espiritual, en su ser espiritual, allí entró el Señor y Él no se va a ir de allí, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Colosenses 3:16 nos dice, resumiendo esto que hemos venido hablando, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mire, hay personas que se desgastan todos los días. Yo era uno de esos. Desgastándose. ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Qué negocio me invento? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Está bien que pidamos consejo, pero consejo al Señor o a los hijos de Dios. Para eso está la iglesia. Pero no consejo a mi propia opinión y no consejo a los que se mueven en este mundo haciendo cosas indebidas. Por eso dice que el mensaje de Cristo con toda ¿qué? Nos está diciendo el Señor que Él es rico en sabiduría, que Él es el que nos da el consejo para que tomemos las mejores decisiones, para que nuestras vidas sean llenas de su consejo, sean inmensamente ricas, para que tomemos decisiones que mañana no lamentemos. Miren, hijos, yo llegué a los pies del Señor entregado totalmente a los 46 años. Y mis 46 años anteriores, ¿ustedes no creen que hasta el día de hoy incluso hay muchas cosas que todavía tengo que lamentar? Y no es que yo viva lamentándome y metido en depresiones, no, yo no soy de esos. Pero cuando entro a mi oración, el Señor me recuerda hechos que yo cometí cuando tenía 18, 20 años, 19 años, que me creía de acero. Tomé muchas decisiones equivocadas, de las cuales tuve que arrepentirme, tuve que lamentarme muchísimo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él viene y llena tu vida, así como lo dice aquí este mensaje. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, ¿qué? Llene su vida. Él la puede llenar. Él sí le da la instrucción correcta para que usted haga negocios, para que usted decida, por ejemplo, como abogado, como fiscal, para que usted como médico, como ingeniero,
como lo que sea en lo que se desempeñe, usted pueda hacer las cosas bien. Y de ahí es que se desprende que si usted ha recibido riqueza y sabiduría de Dios, es decir, que su vida está siendo llenada del conocimiento de Dios, entonces usted puede, como dice ahí, enseñar y aconsejar a otros con toda la sabiduría que de Él proviene. Y ahí es cuando la iglesia se une y juntos cantan salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido porque están prosperando en su vida. Amén. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que a mí no me gusta estudiar. Yo nunca he querido el estudio. Pues tiene que cambiar eso. Que a mí no me gusta leer, pues tiene que cambiar eso. Esfuércese. Aprenda a leer bien. Aprenda a leer correctamente. Para que cuando lea, comprenda lo que lee. Hay que esforzarse en eso. Por eso dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder. Es decir, que con la ayuda de Dios nosotros sí podemos ser autodisciplinados, sí podemos recibir amor y dar amor. Esforcémonos en eso, seamos juiciosos, seamos diligentes. Mire que Dios sí nos da. Hay gente que dice, no, pero es que yo lo que necesito es plata. Pues aquí le está dando la manera correcta de obtener prosperidad. Hay gente que dice, pero ¿cómo? No lo entiendo. Póngalo en práctica y verá. Filipenses 4:7. Dice, así aquí nos está respondiendo el Señor. Si hacen aquello, entonces así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿cómo? ¿Cómo? En Cristo Jesús. Es en Él, en Cristo Jesús. No, pero es que la universidad me dice esto, es que los compañeros en la universidad me hacen aquello, me dicen esto, me invitan a esto, a lo otro, ¿y yo qué voy a hacer? Pues vaya aquí a Cristo. Es en Cristo que su vida, sus pies se van a fortalecer y como usted va a caminar y va a ser un valiente y va a resistir toda la oferta mundana. Es la manera, esa es la manera de hacerlo. Yo me ponía alegre con los que me ponían una copa en la mesa. Eran mis mejores amigos. Pero un día descubrí que estaba ciego, que estaba loco, que estaba perdido, que no tenía sentido mi vida. ¿Quién me dio ese sentido? Dios. Él me llevó a ese conocimiento. Entonces no se deje engañar más por el mundo que le está imponiendo una manera de vivir, una manera de vestir, una manera de caminar, una manera de actuar. No se deje engañar por este mundo que esa oferta que está haciendo es solo para perdición. Es decir, en Cristo Jesús, Él va a hacer que su redención brille y brille cada día más hasta el cumplimiento individual en cada uno de ustedes y yo. Amén. Amén. Así va a ser, hermanos. Pasará el tiempo y lo veremos. Nos daremos cuenta de eso. Primera de Corintios 15:58. Es que yo no sé qué hacer, es que yo soy muy débil. Mire lo que dice. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada. Uno puede ir y trabajar para la alcaldía. Uno puede ir y trabajar
para el gobierno nacional, para la Secretaría de Educación. Uno puede ir y montar un bufete de abogados y puede decir que le va a ir bien. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, perseveren en lo que hacen, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que lo que hagan para el Señor, nada será inútil. Nada, 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 nada de lo que hagamos, el Señor lo va a ignorar. Él siempre va a tener presente absolutamente todo, todo en detalle de cuanto hagamos. Confiemos. Por eso yo pude decir, y me gustaría que ustedes lo apuntaran allí y dijeran, mi redención brilla, mi redención brilla, mi redención brilla por la luz de Cristo cada día más y más. Es decir, que Él con su palabra que me está nutriendo, está haciendo brillar la luz de Cristo en mi ser, y mi testimonio delante de todos se convierte en una luz que ilumina poderosamente, como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó de la montaña, cuando recibió los mandamientos del Señor. Dice la Escritura que su rostro brillaba en tal manera que le tocó cubrírselo. Eso no es una utopía, eso no es un mito, eso es una realidad histórica que quedó escrita en la palabra. Dice que se cubría el rostro porque el brillo era tal que impresionaba a todo el pueblo. Y miren lo que el Señor nos está diciendo a través de la redención que Él nos dio en nuestro proceso de nuestro caminar con Él. Nuestra redención cada día va brillando más y más y más, porque nuestro testimonio se convierte en un fruto precioso de adoración y alabanza al Señor. Viene Romanos 8:7. En Romanos, no es 8:7, sino 37. En el 35, 34, 36 viene. Dice que aunque haya tribulaciones, persecuciones, angustias, desesperos, todas las calamidades que nos puedan venir, dice, ¿eso nos separará del amor de Cristo? Y aquí dice, claro que no. A pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Confiemos, esperemos. Nuestra victoria es en Cristo porque Él nos amó primero. No que nosotros lo hayamos amado a Él. Muchas veces nuestra fe flaquea porque hoy estamos débiles. Hoy amanecimos con una fe débil, entonces nuestra fe flaquea hoy. Pero es que nuestra dependencia no es de nosotros mismos, sino nuestra dependencia es de la fe de Él, del consumador y autor de la fe. Mi fe debe estar puesta en Él. Él lo hizo. Él fue el que murió por mí. Él fue el que me salvó, me perdonó, me redimió, me aseguró, me justificó. Y Él es el que va delante de mí como mi sombra a mi mano derecha. Él no me dejará ni me desamparará. Porque fue el que me amó. Esos son pensamientos que deben estar en nosotros, que no se pueden ir de allí, que no los podemos abandonar, que debemos estar cada día buscando más y más promesas en la palabra para que yo me afiance de ellas. Imagínense que estuviéramos este grupo, solo este grupo, 8 horas diarias de lunes a sábado, recibiendo instrucción y poniéndola en práctica solo de la palabra del Señor. Dios santísimo, ¿ustedes se imaginan lo que sucedería? Sucedería en este grupo una explosión espiritual de tal magnitud que una ciudad como esta y sus circunvecinas serían influenciadas y transformadas
en cuestión de tiempos muy cortos. Si eso hiciéramos. Porque somos de fe. Porque somos hijos de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Jueces 6:14. Estamos siendo entendidos, ¿cierto, mis hermanos? Siendo muy entendidos. Jueces 6:14 nos dice, entonces el Señor lo miró y le dijo a su siervo. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes. O sea, tú no puedes ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer con otra fuerza que no tengas. ¿Sí? Vas tú. Yo soy Rafael, yo voy. Y mire lo que dice la instrucción. Dice, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Y luego dice, yo soy quien te envía. Entonces, el gran Dios todopoderoso, el que sacó a Israel de Egipto, el que abrió el mar en dos e hizo pasar a su pueblo en seco, el que abrió el Jordán y los hizo pasar en seco, el que destruyó la Sodoma y Gomorra, el que hizo tantos milagros, prodigios y señales, el que multiplicó los panes y los peces, el que levantó muertos, ese es el que hoy habla a nuestras vidas, es nuestro Padre Dios Todopoderoso y nos dice, ve porque yo estoy contigo, ve porque yo soy quien te envía, Él no nos dejará, Él no nos desamparará, Él es la sombra a mi mano derecha. Él es mi ayudador, Él es mi sustentador, Él es mi Padre eterno. Por eso mi redención brilla, ¿cierto? Brilla más que ayer. Conclusión. Nuestra redención fue prevista por nuestro trino Dios desde antes de la fundación del mundo. Y así como toda la creación, escuche bien esto. Este es un plan de Dios diseñado desde antes de la fundación del mundo. Él previó nuestra redención cuando Él creó el universo, las galaxias, los planetas, los animales y todo el gran conjunto de la creación de Dios. Todo lo que Él hizo se mueve. Cuando les invito a que vayan y miren esos programas que hoy tienen, que son maravillosos, de cómo se mueven los planetas, de cómo se mueve el universo. Así como ustedes lo ven, moviéndose lentamente, poco a poco, toda la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros, estamos moviéndonos todos los días hacia el cumplimiento del propósito que el Padre le asignó a cada parte y a cada criatura de su obra creadora. Así nosotros, todos los hijos de Dios, vamos caminando en el peregrinaje que tenemos en esta tierra. Mientras usted está aquí en esta iglesia, hay otros creyentes que están reuniéndose en estos momentos en Kazajistán, en el Japón, en la China, donde están siendo perseguidos y donde descubran que son cristianos, les van a quitar la cabeza, pero no por eso ellos están echándose para atrás. Por eso debemos orar por ellos. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos hermanos en Kazajistán. Tenemos hermanos en Ucrania que están sufriendo. Tenemos hermanos de iglesia cristiana en Rusia que están orando para que el Señor termine esa guerra muy pronto allá. Pero están expuestos. Eso no escapa del control de Dios. Dios todo lo tiene perfectamente controlado y Él espera que sus hijos caminemos dentro de su propósito para que la obra que Él asignó
a cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, mientras estemos de peregrinos en esta tierra, su pleno conocimiento, ordenado por Dios para mí, para ti y para cada uno de nosotros, entonces seremos mayormente entendidos y prosperaremos viendo nuestra redención hasta que llegue el gran día para recibir la sublime redención. Yo le daría la gloria a Dios. Es el caso de Eliana. ¿Tú esperabas tener gemelos? No, ¿cierto? Pero el Señor ya lo sabía. Y los trajo a la luz y bendijo esta iglesia con esos 2 gemelitos. Y ellos están creciendo y escogió a Eliana y a su esposo para que los fueran cuidando, alimentando, nutriendo, educando y después enseñándolos en la palabra de Dios, porque el Señor tiene un plan con ellos. Amén. Y el Señor los va a usar para que ese propósito llegue al cumplimiento. Los va a usar. Y los va a usar grandemente junto con Matías. Y ustedes con sus propios ojos pasará el tiempo y lo van a ver. Así es con todas nuestras familias. Por eso tú estás históricamente hoy aquí, con la edad que tienes, con el cuerpo que tienes, y eres miembro de la familia de Dios, y Dios te diseñó para que así fuera. Apocalipsis 21. Va a venir la nueva Jerusalén, ¿cierto? Nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Que esta tierra dejará de ser, ¿cierto? Pero que viene la nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21, del 23 al 24, nos dice, cuando venga, cuando descienda la nueva Jerusalén, dice que esa ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Amén. Dice entonces que las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. ¿Quiénes? Los escogidos de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un elegido por Dios. Tú has sido apartado por Dios. Y Él te va a llevar a ese cumplimiento. Ahora, depende de ti que lo creas. Porque nosotros los hijos de Dios vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Apocalipsis 22 del 3 al 5 y el 12 y 13. Dice, entonces ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. Le gustaría que eso sucediera, ¿cierto? ¿Sí se dieron cuenta lo que hizo uno de los candidatos en estos días maldiciendo a este país, haciendo actos de brujería en diferentes lugares? Eso es maldecir una nación. Y muchos quieren que sea el presidente, pues Dios no se lo va a permitir. Entonces dice aquí, mire lo que dice la Escritura, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el trono de Dios santifica, purifica, limpia, preserva, conserva y preserva para siempre. Y dice, del Cordero y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Gloria a Dios por eso. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y mire cómo nos sella el Señor, dice en el 12 y 13, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Amén.
el Señor nos va a pagar. ¿Tenemos derecho? No, pero Él decidió hacerlo. Él va a premiar a sus hijos que hacen las cosas que dice que debemos hacer en su palabra. Él nos va a premiar, Él va a pagar. Tenemos el mejor patrón, tenemos la mejor promesa, tenemos la mejor pensión, tenemos la mayor certeza dada por Dios. Y dice, miren, yo vengo pronto. En la Reina Valera dice, y mi galardón conmigo. Aquí dice, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Por eso es que debemos vivir vigilando qué hago yo hoy. Ah, no, es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, señor, no sea bobito, no piense más en eso. Salga de allí, salga de ese entorno. Deje que los rebeldes sigan haciendo lo que ellos quieren. Anúncieles la verdad, a ver si se arrepienten. Pero venga usted y haga lo que es correcto, porque al Señor le agrada. Porque en el verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén.